Bueno, y en medio de esta situación están los ciudadanos. Sí, hay que recordar una última encuesta que hizo Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia, que con cifras actualizadas a fines de marzo de este año, señalaba que aproximadamente 5 millones de personas en todo el país habían señalado haber sido víctimas directas de extorsionadores o conocer a alguien de su entorno que había sido víctima. Esto representa el 21% de la población. Y en lo que va ya del 2025, o sea, en estos meses nada más, el número de denuncias, según la policía, ya ha superado a todas las denuncias que se han registrado en el año 2024. Le damos la bienvenida ya al comandante de retiro Francisco Rivadeneira. Él ha sido jefe de la BREC Lima Norte, esta organización de la policía que había sido creada específicamente para combatir esta amenaza, comandante, y que usted sale a fines del año pasado también quejándose por la falta de apoyo de la misma institución, ¿no? O sea, se crea una unidad especial que supuestamente debía tener todas las condiciones y esto no sucede. Buenas noches. Buenas noches. Es cierto, yo en enero hice algunas denuncias, particularmente por la falta de apoyo, teniendo en consideración que el personal de la brigada en ese momento bajo mi mando, yo era el segundo. Estuvimos haciendo numerosas capturas importantes, ya estábamos tras los pasos de este sujeto y extrañamente, pese a las acciones que veníamos desarrollando, no les dieron mayor importancia, pese en este caso a la prioridad que teníamos de capturar a este sujeto por lo nocivo que era, ¿no? Y de ahí pues surgieron una serie de informaciones y de información y datos respecto a que ya estaría ligado a otro tipo de articulación con mafias de cuello blanco, ¿no? Llamemos una serie de eventos que se producen ya a otro nivel, ¿no? Claro, porque vean cuánto tiempo ha pasado y este sujeto no solo no es capturado, sino que hasta se da el lujo de enviar ese tipo de mensajes que, claro, hay que leerlos también en su real dimensión, porque él no solamente está diciendo estoy libre, sino yo soy más fuerte que todos ustedes. Y el mensaje no solamente es para la policía que intenta capturarlo, sino también para los líderes de otras organizaciones criminales que también compiten con él. Claro, en su posición de dominio en esta área, él está desafiando a todas las autoridades y principalmente a la Policía Nacional, que es la institución que tiene en este caso la función de combatirlo y de detenerlo, ¿no? Pero precisamente también lo hace con la finalidad de demostrar dos cosas. Uno, que tiene posicionamiento porque él sabe que lo están apoyando, en 3 niveles lo apoyan y eso ya está manifestado. Y segundo, definitivamente porque sabe que se le ha dado un duro golpe con la captura de JJ, igual pasó el año pasado cuando se intervino un búnker o una base que él tenía muy importante, del cual de las investigaciones ya se ha determinado que se vincula entre 7 y 10 homicidios, ¿no? Con esos sicarios, y también él sale a hacer un video difundiendo con nombres y apellidos, y definitivamente también proporciona con este video la imagen de que hay más personas, en este caso delincuentes, dedicados y prestos a salir a la palestra. A reemplazar a Yojairo. Para reemplazar, teniendo en consideración que Yojairo era uno de los principales proveedores de recursos humanos de sicarios. Tenía la mayor cantidad, incluso el armamento, ¿no? Me atrevo a decir que todo ese armamento que se muestra aquí son los que Yojairo había sacado del búnker que nosotros intervenimos en septiembre del año 2024. Teníamos esa información y lo estábamos buscando, ¿no? Y además también la seguridad que tiene sobre todo de poder tener la influencia, como en mi caso, de tener esa injerencia de decirle a un oficial, te vas a ir de baja, ¿no? Eso definitivamente era un significado de que él estaba hablando con otras áreas, otros grupos, ¿no? Que definitivamente no ha sido gratis, para lograr, en este caso, anular al que ha hablado y a cualquier otro, ¿no? Que pueda estar bajo su dominio, se puede decir, ¿no?
Ahora, en el caso específico de Yojairo, ¿no? Porque él dice, él puede ser de mi familia, pero no es de mi agrupación. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Sí, no es el poder de mi agrupación, dice, ¿no? Está balbuceando en el sentido de que todas las actividades o las acciones de atentados, de homicidios que él realizaba eran con el grupo de Yojairo. Yojairo era su brazo armado total después de la caída de la base que tuvo el año pasado y también de una intervención que tuvimos en diciembre con el famoso Negrín, ¿no? Que íbamos a llegar a un tal Chilín que fallece, que lo victiman en Brasil, y ahí vamos a llegar al Cachete, ¿no? El Cachete ahorita está desaparecido, pero era el segundo al mando, que era el que venía operando, y luego venía Yojairo. Cuando desactivamos esas posiciones, Yojairo es el que toma la iniciativa, y ya nosotros lo habíamos despojado del kilómetro 11, pero él seguía con toda esa cantidad de delincuentes que ya con el evento de la muerte del ruso han sido ya detenidos, ¿no? Gracias a una acción inmediata y rápida y efectiva, y han reducido totalmente el poder. Ahora, con Yojairo adentro, sabemos de que manejamos la hipótesis de que Yojairo estaría trabajando con el monstruo para su negocio del siguiente nivel, que es el tráfico ilícito de droga, por eso que él se lo encuentra por la selva, ¿no? Esa es la suposición. Ahora, vamos a hacer una pausa muy breve, pero cuando regresemos vamos a tratar de perfilar a los extorsionadores, conocer quiénes son, cómo se forman, y esto en base a su propia experiencia como investigador, porque efectivamente, ¿no? Son sujetos que aparecen de pronto y están a la expectativa de una oportunidad para integrarse también a estas organizaciones. Hacemos la pausa y regresamos con esto. Seguimos aquí en 2025 y seguimos con el comandante Francisco Rivadeneira, líder, ex jefe también de esta brigada contra el crimen Lima Norte. Y yo le estaba preguntando, comandante, ¿cómo podemos perfilar a los extorsionadores? Porque vivimos en una situación de constante miedo y cuando recibimos el mensaje, cuando recibimos la llamada, en realidad no sabemos si nos estamos enfrentando a un verdadero integrante de una organización criminal, porque ya hemos tenido casos en donde hay personas como que se aventuran y a ver qué cazan, y efectivamente alguien puede llegar a caer. Claro. De mi experiencia se ha identificado hasta 4 tipos de extorsionadores, ¿no? El más, se puede decir, simple es aquel que manda mensajes a diestra y siniestra a teléfonos que tienen desde los famosos call centers, generalmente penales, y a quien le hace caso, pues le hace los depósitos. A veces hay personas que se asustan inmediatamente, no tienen mayor información de la persona y le mandan 2 o 3 veces los mismos mensajes sin mayor detalle, y cuando uno los bloquea dejan de molestarlo, ¿no? El segundo tipo es el famoso estafador o extorsionador por intercambio de información. Empiezan a contactarte y a intercambiar información subidas de tono, y luego te extorsionan con esas imágenes y te van sacando dinero, ¿no? El cuarto son aquellos que se hacen pasar por las organizaciones, como por ejemplo el monstruo. Hay un montón que fingen ser el monstruo, pero en la conversación que ellos mandan se identifica que el léxico no es igual. Y por último están de las organizaciones parecidas al monstruo, que ya tienen su cliché, son concretos y contundentes, ¿no? Generalmente, si uno no se comunica con ellos, inmediatamente proceden ya al atentado, ¿no? Y a ocasionar un daño, si es que no pasan a agredir o a herir, en este caso a afectar la integridad física de las víctimas, ¿no? Estamos hablando entonces de un delito muy complejo que hace que perseguirlo sea incluso más difícil. Definitivamente. Y hay un halo de impunidad debido a que, pese a que se viene insistiendo, particularmente el que habla y ha comentado esto a diferentes niveles también de gobierno dentro de la policía y también del Ministerio del Interior, que lo que se tiene que hacer es pues pelear tecnológicamente, porque ellos saben que no los vamos a ubicar a través de las comunicaciones por las redes sociales, en este caso WhatsApp, que es la principal.
y hasta ahora no podemos ceder cuando existen, inclusive en Internet, aplicaciones de pago para poder detectar el IP, ¿no? Que sería lo ideal para ubicar, por ejemplo, en este momento donde se encuentra la persona que me está mandando un mensaje extorsivo y poder detenerla de manera inmediata. Que de esa manera podríamos incluso reducir enormemente y efectivizar la atención inmediata, porque hay que tener en cuenta que muchas personas, primero que no denuncian, no se imaginan la cantidad de víctimas que no han denunciado, es enorme. Pero es que no hay confianza. No hay confianza. Segundo, se denuncia y la policía no tiene la capacidad de darle protección, ¿no? Yo hace poco me he permitido darle protección a una víctima porque me contactaron y no había policías para que vayan, pese a que le estaban amenazando, y bueno, después de 2 días le lanzaron un artefacto explosivo. He tenido que poner mi cuota de colaboración, que gustoso lo hice, y entonces la persona la dejas a libre, en este caso, disponibilidad de los delincuentes para que puedan atentar contra ellos, contra su local, ¿no? Pero también lo que está sucediendo es que se hacen este tipo de iniciativas, como por ejemplo esta central en donde uno hacía las denuncias, el 111, ¿no? ¿En qué quedó, por ejemplo? Lo que pasa es que la iniciativa pudo verse efectiva, sin embargo, detrás de la capacidad logística y de recursos humanos para atender y para efectivizar, ahí es donde viene el problema. Fácil es recibir de puño y letra las denuncias, pero un poquito se complica a la hora de ya darle la atención debida, porque hay que hacer un seguimiento, una atención y un trabajo, ¿no? Y eso es lo que sucede con las unidades especializadas de la IRINCRI, que si bien es cierto, tienen todo su personal, pero cada uno ya se aboca a la investigación y se topan, se puede decir, ¿no? Ya no hay capacidad de seguir actuando cuando hay denuncias importantes que podrían llevar a la consecución de dar con estos delincuentes, ¿no? En este caso se tiene que adoptar otro tipo de estrategia diferente, combinada con lo que ya se ha aprendido con otras organizaciones como de narcotraficantes, de traficantes de armas, de contrabando, de minería ilegal, ¿no? Comandante, hay una duda que mucha gente tiene, ¿no? ¿Por qué son impunes estos delitos cuando tienes números telefónicos perfectamente identificables y tienes los yapes, los PLIN, que deberían estar asociados a una cuenta con un nombre, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que también es importante determinar. Y vamos a ir a la pausa para que usted después me pueda responder ese tema. Vamos. Seguimos aquí en 2025 y seguimos con el comandante Rivadeneira y le hacía esta pregunta: ¿por qué quedan impunes estos actos criminales si llaman de números telefónicos que en teoría deberían estar asociados a nombres, a DNIs? Los depósitos se hacen a cuentas bancarias que también deberían estar asociados a personas perfectamente identificables. ¿Dónde está la traba? Lo que sucede es que la efectividad de la policía se pierde por la falta de inmediatez en la obtención de estos datos. Primero, de la ubicación del teléfono, que ya todos sabemos que utilizan teléfonos incluso traídos del extranjero, y ya no se conectan a la red celular, sino solamente a la red de datos. Entonces ahí tú no puedes identificar a menos que tengas el IP del usuario y ahí lo puedes, pero en el momento que no lo tenemos. Segundo, para poder verificar a qué cuenta ha pasado el dinero, nosotros tenemos que estar depositando un sol para poder ver el nombre de la persona por los aplicativos y luego sacarle el DNI y bueno, hacer todo un tema de seguimiento, pero no tenemos pues las cuentas derivadas, se puede decir, porque eso también es demora, ¿no? Entonces ahí se pierde bastante tiempo y se pierde la efectividad mientras a la víctima la dejamos a un costado y la dejamos a su suerte. Y al día siguiente sufren atentados, en este caso daños a su integridad física. Entonces hay una especie de falta de atención en esos puntos principales. Se ha conseguido, por ejemplo, ahora último, la norma de geolocalización, pero ya ellos no utilizan la red celular. Por lo tanto, la geolocalización ha quedado un poquito desfasada. En algunos casos se puede utilizar cuando ya yo hago seguimiento, lo conozco y lo puedo rastrear teniendo su teléfono, el teléfono que está usando. Pero básicamente en el momento exacto de la denuncia, simplemente sirvo como mesa de parte y a veces queda pues debajo de la mesa, ¿no? Pero entonces se tendría que tener acceso a tecnología que en este momento la policía
no tiene. Yo ya había mencionado incluso a las autoridades del Ministerio del Interior que se tiene que trabajar en una denuncia a la empresa Meta, que es propietaria de WhatsApp, para conseguir pues la cooperación inmediata de los números IP, ¿no? Si lo tuvieran en este momento, sería obvio que ya estuviéramos agarrando a estos delincuentes, pero no los estamos agarrando. Quiere decir que no lo están usando, si lo tienen convenientemente, ¿no? Ahora, se habla mucho también de la necesidad de una reforma policial, porque, por ejemplo, en el caso de este sujeto, Yojairo, él era policía. Lo que pasa es que este muchacho ya se conoce que desde antes que postulara ya había tenido antecedentes policiales, entonces... ¿Y con estos antecedentes igual pudo ingresar? Lo que pasa es que tan igual sucedió después siendo policía y teniendo antecedentes, no aparecían sus antecedentes en el sistema, porque a mí me consta que el año 2024 yo reviso, no tenía ningún registro, me pareció sospechoso y parece que tiene colaboración, entonces él... lamentablemente ha ingresado de esa manera y también creo que su hermano, que también tiene ciertos antecedentes, y así hay innumerable cantidad de muchachos que ya han tomado la costumbre, que vienen de esas canteras de la delincuencia y han entrado porque no hay un filtro, ¿no? Si hablamos de una reforma policial, no necesariamente iría o se trabajaría en el filtro del recurso humano, sino ya es algo más complejo, ¿no? Una reforma de la policía va a durar bastante tiempo y se tiene que ver de otro punto de vista, ¿no? Ahora, ¿usted ha tratado de tener acercamiento con el ministro del Interior para poder de repente darle información o ofrecerle de alguna manera algún tipo de colaboración tomando en cuenta su experiencia? Sí, yo conozco al señor ministro, he hablado antes que sea ministro, cuando él era jefe de la Dirección de Crimen Organizado, hemos tocado unos temas, él sabe lo que yo pienso también, le he acercado ciertas propuestas y espero que en un momento pues las aplique, teniendo en consideración que eso es lo que se necesita, pero si vemos que ya pasado, estamos a mitad de año, ¿no? Y el año pasado yo casi lo agarro a este sujeto y vemos que hay oficiales también que tienen bastante tiempo en la Dirección de Criminalística, que conocen al monstruo y no lo agarran. Entonces yo creo que hay que tomar pues al toro por las astas, ¿no? Y poder de alguna manera también filtrar a esos efectivos quién es el que quiere hacer el trabajo que se deba, siempre y cuando no haya esa influencia que ya todos sabemos que hay, ¿no? Perfecto. Comandante, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Seguramente tendremos la oportunidad de conversar en otro momento. Bien, hasta aquí esta edición de 2025. Yo me